Bueno, pues bienvenidos al estudio bíblico. Ahora sí, vamos a comenzar. Gracias por su paciencia. Y hoy el tema que tenemos es el tema de la salvación. Hace 8 días, pues empezamos con la introducción y hoy vamos a hablar del tema de la salvación, que les decía que es un tema súper importante que lo tengamos claro en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo. Entonces yo les quiero que reflexiones ahí. ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra salvación? ¿No? Fuera del contexto, digamos, de Dios, ¿qué escuchas? ¿Qué entiendes o qué se te viene a la mente cuando alguien dice, es que lo salvaron, ¿no? Y bueno, yo buscaba en el diccionario algunos sinónimos y bueno, a salvar habla de rescatar, ¿verdad? A alguien, de socorrer, de auxiliar, de ayudar, de amparar, de redimir, de librar. Entonces, todo esto que yo te estoy diciendo tiene que ver con la palabra salvación. Pero yo no sé si tú te has preguntado, ¿no? Porque todos, cuando te dicen, no, pues cuando predicamos en la iglesia, dicen, no, pues tú eres salvo y mira, es que qué importante es la salvación. Pero no sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. Bueno, ¿y de qué necesito ser salvado? ¿No? Me hablan de salvación, pero no sé, o sea, yo no sé de qué necesito ser salvado, ¿no? Si, digamos, a mí me va bien, soy una buena persona, yo no necesito que me salven, estoy bien. Algunos pudieran tener ese pensamiento, pero hoy yo quiero que entiendas cuál es nuestra condición y por qué necesitamos ser salvados. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos separados de Dios, ¿no? Todos conocemos la historia de Adán y Eva, que ellos pecaron y entonces por ese pecado fuimos separados, entró la muerte en ellos, tanto física como espiritual, y entonces por esa razón necesitábamos un Salvador, necesitábamos a alguien que viniera a rescatarnos. Y dentro del plan de Dios, que es todo amor, ¿verdad? Él tenía preparado ese plan de que Cristo viniera a esta tierra a pagar el precio y rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte, de esa separación con Dios, porque Dios es santo. Y en mi pantalla, mm, y les decía que todos, absolutamente todos, hemos pecado. O sea, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Todos pecamos. Aunque tú digas, es que mira, yo soy buena persona, yo no robo, yo no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie, o sea, no soy mala persona. Mas, sin embargo, a los ojos de Dios todos hemos pecado, ¿verdad? Porque de alguna otra forma, nuestra naturaleza, traemos una naturaleza pecaminosa y entonces nuestra carne tiende a pecar, ¿no? Yo te diría, bueno, no haces eso, pero ¿qué tal has dicho mentiras? ¿Qué tal a lo mejor no has perdonado a alguien, no has guardado rencor en tu corazón? En fin, miles de cosas, pero aquí el punto es que todos, absolutamente todos hemos pecado, ¿no? Aún desde pequeños todos pecamos y por lo tanto no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, por eso Cristo tuvo que venir a rescatarnos, para restaurar esa relación con Dios. Dice en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué merecíamos por nuestro pecado? Dice Romanos ahí que la paga que merecíamos era la muerte. Esa era nuestra paga, ¿verdad? Esa muerte espiritual, física. Dice, pero el regalo que Dios nos da es que vida eterna. Ese es un regalo que Dios nos da. Y ahorita vamos a seguir analizando el versículo, pero este regalo nos lo da por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí podemos ver
¿verdad? Cómo el amor de Dios fue tan grande por ti, por mí, que dice que aún siendo pecadores, Cristo decidió dar su vida por nosotros. Y este amor de verdad es maravilloso, inexplicable, y si tú estás hoy aquí conectado o ves esta plática después, es porque seguramente el amor de Dios te alcanzó, ¿verdad? No es una casualidad. Entonces necesitamos, regreso a la pregunta que hice anteriormente, bueno, ¿de qué necesito ser rescatado? Pues precisamente necesitamos ser rescatados de nuestra condición espiritual, porque ya vimos que lo que merecía nuestro pecado, lo que merece nuestro pecado es la muerte. Hay una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, que es muy importante, y es la siguiente: ¿qué va a pasar conmigo cuando yo muera? No sé si alguna vez te has preguntado esto, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo ahora sí que dé mi último aliento en esta tierra? Y esa es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos, pero no solo la pregunta, tenemos que estar seguros, sin lugar a duda, de la respuesta. Y espero que hoy la respuesta a esa pregunta quede respondida en esta enseñanza. Y yo quiero que entiendas que cuando infringimos la ley hay consecuencias, ¿ok? Entonces tú sabes que Dios nos dejó su ley, nos dejó su voluntad en la Biblia, en la palabra de Dios, y que cuando infringimos esa ley, pues hay consecuencias. Y lo importante aquí es que lo creas o no lo creas, la consecuencia va a estar. Te quiero poner un ejemplo. Es como si tú llegas a una ciudad nueva y entonces no conoces las señales de tránsito de esa ciudad o el reglamento de esa ciudad, y entonces no ves y te metes en sentido contrario en una calle y tú no viste la señal de que esa era una calle en sentido contrario. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues la policía te va a parar y te va a decir, oye, pues lo tengo que sancionar porque infringió la ley, ¿no? Y tú le vas a decir, oiga, pero es que mire, yo soy nuevo, yo no sabía, es que mire, no vi la señal, no se ve bien, pero verdad, bueno, en un ejemplo, digamos, donde no hay corrupción, digamos, pero es verdad que el policía te va a decir, pues no importa, o sea, usted infringió la ley. Y así sucede, o sea, si lo crean o no lo creas, lo que dice la Biblia, pues de todas maneras se va a aplicar, porque cuando infringimos la ley hay consecuencias. Conozcas la ley, no la conozcas, la creas o no la creas. Entonces ya vimos que una de las consecuencias de nuestro pecado, la paga es la muerte, ¿verdad? Y dice, pero les tengo una buena noticia, ¿verdad? Porque dice en Juan 3:16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos cómo aquí dice que Dios nos amó tanto que envió a su único hijo, ¿verdad? Envió a Jesús para que todo el que crea en él, ¿verdad? Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en el momento en que tú y yo creemos en Jesús, recibimos ese regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Jesús vino a morir por nuestros pecados y llevar sobre él nuestro castigo. La muerte que merecía, él la pagó con el fin de reconciliarnos con Dios, con el fin de que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Pero es necesario creer y arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pues lo que nos pide Dios es creer, ¿verdad? Pero creer implica arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir y entregar nuestra vida al Señor y decirle, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Les voy a compartir 4 principios básicos que todo cristiano debe conocer.
4 principios básicos, ¿ok? Así que estos son muy, muy importantes. Y el primero de ellos es que todo cristiano debe saber que la salvación es un regalo recibido, ¿verdad? Es un regalo que lo recibimos, es inmerecido, perdón, y lo recibimos por medio de la fe. Este es lo primero que nosotros debemos de tener claro como cristianos, que la salvación es este regalo que no merecemos y que lo hemos recibido por medio de la fe. Y ahorita vamos a ver los varios versículos bíblicos. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, ¿no? Y entendiendo la palabra don como un regalo, es un regalo de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero yo te quiero explicar qué significa esta palabra gracia, ¿no? Porque también a veces la escuchamos mucho, no es que es por la gracia de Dios, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra gracia? Y gracia es darte lo que no mereces, ¿verdad? Nosotros no merecíamos recibir el regalo de la salvación, ¿verdad? No merecíamos recibir ese regalo, más sin embargo, Dios por gracia nos salva por medio de la fe. Y quiero hacer la diferencia con la palabra misericordia. Misericordia es no darte lo que mereces. Eso es misericordia, no darte lo que mereces. Ajá. Entonces, si tú puedes ver, la gracia va mucho más, todavía más allá de la misericordia, porque la gracia es que aparte de que Dios tiene misericordia y no nos da lo que merecemos, Dios tiene gracia y nos da lo que no merecemos, que es la salvación por medio de la fe en su Hijo. Te quiero poner un ejemplo para que entiendas la diferencia un poquito más entre misericordia y gracia. Entonces, imagínate que tu mamá o tu esposo, tu esposa, alguien ahí en tu casa, tiene un objeto súper valioso para él o para ella, ¿no? Vamos a pensar, no sé, un objeto, no sé, un aparato electrónico, una televisión, piensa en algo que sea como muy valioso, muy costoso. Y entonces tú, ¿verdad? En un arranque de enojo, te enojas y te desesperas y ¡paz! Rompes eso valioso para la otra persona. ¿Qué sucede? ¿No? Qué sería la misericordia? Es que cuando llega tu papá, tu mamá, que tú le dijeras, ay, no, discúlpame, pero lo rompí, no lo rompí, perdóname, ¿no? ¿Y qué sería la misericordia? Que tu papá o tu mamá te digan, no te preocupes, no pasa nada, no te voy a castigar, no te voy a disciplinar, no te voy a pedir que me lo pagues, no te preocupes. Ajá, eso sería misericordia, está teniendo misericordia de ti. Pero ¿qué sería gracia? Gracia es que te dijera, ¿sabes qué? Y no solo no te voy a regañar, no te voy a disciplinar, no te voy a pedir que lo pagues. Lo que hoy voy a hacer es que te veo muy estresado, estresada, por eso a lo mejor lo rompiste, te voy a mandar de vacaciones y te voy a mandar con unas vacaciones todo pagado. ¿Sí? Eso sería gracia. Si se dan cuenta, la gracia va mucho más allá. Ahora quiero que te lo imagines esto con Dios. Dios es nuestro Padre y por misericordia no nos da lo que nos merecemos. Ya vimos que la paga del pecado es muerte, pero por gracia, ¿verdad? Nos da todavía más, va más allá y por gracia nos da la salvación por medio de la fe. Y dice que esto no es algo que proceda de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien te da un regalo, tú no le dices, ay, ¿cuánto te costó mi regalo, verdad? Te lo voy a pagar. No decimos eso. Tú simplemente ¿qué haces? Recibes el regalo. Entonces, el precio de ese regalo, yo quiero decirte que fue pagado por Cristo en la cruz y que le costó sangre, le costó sufrimiento. Ese fue el precio del regalo de la salvación. Ahora es muy importante que entiendas que la fe y la salvación no son obligadas. Dios no te obliga a creer, ¿verdad?
la fe y la salvación tampoco es heredada. O sea, que digas, es que mi abuelita creía en Dios, mi mamá cree en Dios, entonces yo voy a creer en por lo tanto, pues yo ya soy salvo. No, no es algo que se hereda, es algo personal. Yo quiero que entiendan que la salvación es voluntaria y es personal. Entonces, por eso es muy importante cuando uno decide entregarle su vida al Señor, porque el que tu familia crea en el Señor no te garantiza a ti que tú puedas recibir ese regalo. Y dice en Efesios 2:9, dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgullosos. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros queremos ganarnos esa salvación. En la religión tradicional, eso es lo que te enseña, ¿no? Te dice, mira, si tú haces tantos rezos, ya tu Dios te va a perdonar si tú haces tantos rezos, si tú cumples tales cosas con tales sacramentos, Dios te va a perdonar, ¿verdad? Entonces sí vas a poder entrar al cielo. De hecho, yo he visto, ¿no? Que cuando una persona muere, fallece, todavía le hacen misas como tratando de que para que pueda entrar al cielo, para que no esté en el purgatorio, ¿verdad? Pero vemos aquí en la palabra que eso no es bíblico. Dice que la salvación no es el resultado de nuestros esfuerzos. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer que compre esa salvación. Y dice que por eso nadie puede sentir orgulloso o que una persona diga, no, mira, es que yo ayudo a los pobres, yo soy muy buena persona, trato a todos muy bien, soy buen hijo, buena hija, buen esposo, buena esposa, ¿no? Entonces yo creo que ya me gané el cielo. Y no es así. Vemos por qué, dice que no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, para que nadie se sienta orgulloso, es decir, para que nadie crea que ganó la salvación. Y es que a veces seguimos las tradiciones que nos enseñaron, pero una tradición no necesariamente es verdad. Entonces, si a ti te enseñaron una tradición donde te enseñaron que tú tienes que ganar la salvación, el amor, el favor de Dios, no lo es así, ¿verdad? La verdad es que ya hemos estado leyendo que la salvación es un regalo que ciertamente no merecemos y en el que Dios únicamente nos pide creer en Él, creer en la obra que su Hijo hizo en la cruz. Entonces, a veces es difícil dejar atrás esas tradiciones porque es que mi abuelita me enseñó o mi papá me enseñó y cómo, ¿no? Pero no necesariamente hoy tenemos una ventaja, que tenemos acceso a muchísima información que antes no tenían, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una tradición tiene que ser verdad. Entonces, tenemos que cuestionarnos si lo que estamos creyendo es bíblico o no, o es una tradición meramente de los hombres, ¿verdad? Entonces, vamos a leer que la salvación no se obtiene por obras, y esto es muy importante, la salvación no se obtiene por obras, pero sí produce buenas obras en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, la salvación no se obtiene por obras, ya lo acabamos de leer, pero sí produce buenas obras en nuestra vida. Entonces, es importante que si bien yo no puedo hacer nada para ganar la salvación, cuando una persona es salva verdaderamente, entonces eso va a producir buenas obras en nuestra vida. Se va a reflejar cuando una persona entrega su vida al Señor, lo refleja. Ahorita igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, es bien importante que tú te preguntes de verdad, a ver, ¿realmente he recibido a Dios, al Señor, como mi suficiente Salvador, como el dueño de mi vida? Porque quiero decirles algo, mucha gente cree en Dios, le simpatiza a Dios, pero no necesariamente han entregado su vida a Dios, ¿no? O sea, es como que tienen un conocimiento acá y de vez en cuando y pueden ir a la iglesia, pero realmente no han entregado su vida al Señor.
¿no? Porque si bien como acabamos de leer, pues aunque no es por obras la salvación, sí debe de producir buenas obras en nuestra vida. Y esas buenas obras no es que seamos perfectos, pero esas buenas obras se tienen que ir viendo poco a poco, ¿no? Aunque sean obras pequeñas, pero poco a poco se debe de ver, ¿verdad? Esa transformación en nuestra vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice que Dios nos hizo para hacer buenas obras. Ya vimos, no ganamos la salvación por obras, pero sí fuimos creados para hacer buenas esas obras. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esas buenas obras, cuando realmente entregamos nuestra vida al Señor, deben de reflejarse en nuestra vida. Debemos dar buenos frutos. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, ahorita lo vamos a ver, pero el fruto de un hijo de Dios es evidente, o sea, se te debe de notar, porque como dijo el Señor Jesús en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entonces, yo quisiera que tú te preguntas, ¿qué frutos estoy dando? Jesús versos más atrás dice que todo buen árbol va a dar buenos frutos, pero el árbol malo pues va a dar malos frutos. Porque un árbol bueno, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces, si no hay fruto en tu vida, entonces conoces de Dios, has escuchado de Él, pero no conoces a Dios. Entonces, si no hay fruto en tu vida, eso puede estar sucediendo. Pero si crees en Dios, ¿verdad? Y le has entregado tu vida verdaderamente, tu corazón, entonces debe de haber frutos. Porque puedes creer en Dios, conocer la palabra, pero puedes no estar caminando con Dios y no estar dando un fruto, ¿verdad? Que dé evidencia de que eres un buen árbol, que dé evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Entonces ahí debemos de preguntarnos. El segundo aspecto que todo cristiano debe de conocer es que la salvación es segura, pues se basa en una promesa de Dios. Entonces tú debes de entender que tu salvación es segura, porque no se basa en lo que tú y yo hagamos, ahorita lo vamos a ver. Se basa en la promesa que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Fíjense que hace tiempo, me recuerdo que cuando el pastor Alex y yo, alguien nos hizo una pregunta de, oigan, ¿y ustedes saben si la salvación se pierde? Y él y yo nos quedamos así como, no sabíamos qué responder. Y no solo fue esa pregunta, esa persona nos hizo varias preguntas y nos hizo darnos cuenta que no sabíamos, a pesar de que llevábamos mucho tiempo de seguir al Señor y de servirle, no sabíamos esa respuesta tan fundamental, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no sabíamos. Entonces, tú hoy debes de tener esa seguridad que tu salvación, ¿verdad? Que tu salvación es firme, que tu salvación es segura. Como lo dice en Juan 5:24, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esto es Jesús hablando, le está diciendo, o sea, en verdad te lo digo, no, o sea, no te estoy engañando, ¿verdad? Dice, si tú oyes mi palabra, crees a Dios que Él me envió, vas a tener vida eterna. No va a haber condenación. Entonces, nosotros como cristianos debemos de descansar en esta verdad, que la salvación no depende de nosotros, no depende de cómo te sientas, ¿no? Porque hay veces que puedas sentirte como, ay, me siento lejos de Dios, no me siento bien,
No, no depende la salvación, no depende de cómo tú te sientas, no depende de tus sentimientos, no depende de tus obras, no depende de, ay, es que mira, yo ya hice, yo es que hago oración 20 horas al día. No, es que mira, yo hago esto por Dios. Ya vimos que no es por obras. La salvación no depende de ninguna de las obras que tú hagas. Depende de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. De eso depende la salvación. Y nosotros debemos descansar en esa verdad, en que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, debemos de entender también, ¿verdad? Que esto no es una licencia para pecar tampoco, ¿no? Que digas, ah, bueno, pues no depende de lo que hago, pues voy y me porto mal, ¿verdad? Ahorita igual se los voy a explicar más a detalle, pero debes entender que ya vimos que los frutos de un hijo de Dios no es un fruto de pecado, ¿verdad? Un hijo de Dios no practica el pecado, porque un hijo de Dios no es perfecto, no es que tú y yo ya seamos perfectos. Claro que vamos a seguir pecando, claro que nos vamos a seguir equivocando. ¿Cuál es la diferencia? Que un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios puede caer en pecado y en ese momento se arrepiente, en oración, va a pedirle perdón al Señor, se arrepiente y trata de corregir su camino, ¿verdad? Pero no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado, pero no practicamos el pecado como algo ya continuo. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya es diferente. En primera de Juan 5:13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y este versículo es muy claro. O sea, si tú crees en el Hijo de Dios, debes de saber que ya tienes vida eterna. O sea, que no puedes perder esa salvación. Porque no solo son estos versículos, son muchísimos otros versículos que hablan de cómo la salvación es segura para los que verdaderamente son hijos de Dios. Mas, sin embargo, también la palabra nos hace una advertencia, ¿ok? Porque si bien la salvación no se pierde, sí puede suceder otra cosa. Y aquí les quiero explicar dos posturas que existen dentro del cristianismo. A lo mejor más adelante pueden llegar a encontrarse a alguien con alguna de estas dos posturas. Hay cristianos que piensan que la salvación no se pierde, y de hecho le llaman salvos, siempre salvos, y hay otra rama del cristianismo que sí cree que la salvación se pierde, ¿ok? Pero ambas posturas, cuando tú tomas una postura con extremos, es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los que dicen, yo creo que la salvación no se pierde y soy salvo, siempre salvo, y dicen, ah, entonces ya es una licencia para pecar, entonces yo puedo portarme como yo quiera, puedo irme al mundo a pecar y al fin, pues no, al final no voy a perder la salvación, porque soy salvo, siempre salvo. Pero ya vimos que si bien es cierto, nuestra postura, créanme que es un tema que el pastor Alex y yo hemos analizado mucho, si bien creemos que la salvación no se pierde, pero tampoco no es irnos al extremo y decir, ah, es una licencia para pecar libremente. No, porque si tú eres verdaderamente salvo como hijo de Dios, tú ya no vas a anhelar las cosas que hay en el mundo, tú ya no vas a anhelar hacer las cosas que le desagradan a Dios, porque entonces ahí la pregunta sería, ¿será que eres verdaderamente salvo? Porque si tú estás deseando pecar, irte al mundo a pecar contra Dios, creyendo en esa seguridad de la salvación, más bien ahí sería pensar si realmente eres salvo, ¿verdad? Entonces, ese extremo es malo. Y por otro lado está la otra postura que dice que la salvación se pierde. Y entonces, ¿cuál es el extremo de esa postura? Que son personas que viven todo el tiempo temerosas de que ya perdí mi salvación, porque ya hemos visto que no somos perfectos.
Claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a seguir pecando, pero con los que tienen esta postura al otro extremo de que la salvación se pierde, no hay una paz en su corazón. O sea, todo el tiempo están pensando, ¿y si ya perdí mi salvación? ¿Y si me muero mañana y no me voy con Dios? Y si por hacer esto ya la perdí? Y es un pesar en el corazón de esos hermanos. ¿Por qué? Porque piensan que la salvación se pierde. Y nosotros acabamos de ver que la salvación no se pierde. Mas, sin embargo, ¿qué sí puede suceder? Ya que me entendieron estas dos posturas, nosotros buscamos tener una postura lo más bíblica y equilibrada posible. Entonces, ¿qué sucede? Y ya vimos que la salvación no se pierde, es una verdad que debemos de tener como hijos de Dios y descansar en esa verdad, pero ¿qué sucede? Lo vemos en primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo directamente, ¿verdad? Dice que va a haber que en los últimos tiempos algunos sí se van a apartar de la fe. No significa, ahorita lo van a entender mejor, pero no significa que están perdiendo su salvación, no. Significa que esas personas voluntariamente deciden darle la espalda a Dios. No es que la pierdan. Perdón. Entonces les decía, es algo que voluntariamente uno hace. Y esto se conoce como apostasía, que tú puedes apostatar de la fe. ¿Qué es la apostasía? Es renunciar o darle la espalda a la fe que tuvimos. Pero no es que la hayamos perdido. O sea, no es que hayamos hecho algo y que eso haya hecho que perdiéramos la salvación, no. Más bien esto es algo consciente y voluntario, de cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios, ¿verdad? No es que Él nos haya quitado la salvación por algo que hayamos hecho, no, más bien nosotros estamos renunciando a ese regalo. La palabra que apostasía en el Antiguo Testamento yo estaba leyendo que puede referirse a volverse atrás, ¿no? A darle la espalda a Dios. Entonces, la apostasía es algo consciente y que ya vimos que esto va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero quiero que les quede claro que no es que está perdiendo la salvación esa persona, más bien esta persona conscientemente ha decidido darle la espalda a Dios. Y esto lo podemos ver como las dos caras de la moneda en este versículo. En segunda de Timoteo 2, de 12 al 13 dice, está Pablo diciéndole esto a Timoteo. Le dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Tenemos que perseverar, pero aún si somos infieles, aún si nos equivocamos, aún si pecamos, Él va a permanecer fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero si le negamos, si nosotros conscientemente, ya lo estoy parafraseando, decidimos darle la espalda y negarle al Señor, ¿qué va a suceder? Él también nos negará. Y aquí podemos ver cómo la salvación no se pierde, porque si somos infieles, Él permanece fiel. Pero sí podemos nosotros conscientemente apostatar, negarle y darle la espalda. Y en ese caso, pues entonces no seríamos salvos. Vamos a leer Hebreos 3:14, que dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces aquí, ¿verdad? Se le está diciendo a los hebreos, pues que tenemos que ser, no solo a los hebreos, a nosotros también, que tenemos que ser fieles hasta el fin, con la misma
firmeza que tenemos desde el principio, porque ciertamente el caminar cristiano no es fácil, pero tenemos que permanecer fieles y firmes, ¿verdad? Para que entonces al final tengamos parte con todo lo que le pertenece a Cristo. Y yo creo que encontré esta cita y que les quiero compartir, que resume perfectamente lo que les estoy enseñando, de este principio, de que la salvación es segura, la salvación no se pierde, pero si nosotros conscientemente podemos darle la espalda al Señor. Y dice así, dice, no hay ningún acto moral que te haga salvo, ninguno, ni un acto inmoral que te haga perder la salvación, tampoco. Pero si no eres fielmente constante, te alejarás de Dios. Esto lo dijo, vi que lo puso Jorge Gil, es una apologeta que me gusta ver y que sigo, y dije, esta frase resume esto. O sea, no hay nada que tú hagas que te haga ganar tu salvación, ni tampoco nada que tú hagas que te haga perderla. Pero si no eres fiel, si no eres firme, si no eres constante, entonces sí te puedes alejar de Dios y puedes al final terminar dándole la espalda. Bueno, espero que haya quedado claro este punto. El tercer principio, aspecto que debe tener claro todo cristiano es que debe saber que la vida cristiana es un llamado a seguir a Cristo y vivir para Dios de ahora en adelante. Entonces, Jesús, ¿verdad? Dios nos está llamando a seguirle y a vivir para su gloria. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces podemos ver que la vida eterna no solo es, pues ya creo en ti, Dios, no, dice es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios no solo es creer, sino también es que Dios nos está llamando a conocerle. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Pues teniendo una relación con Él. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere conocerte, ¿verdad? Que no solo creas en Él, sino que tengas una relación con Él. Porque hay muchas personas allá afuera que te dicen, no, pero yo sí creo en Dios, pero no son verdaderos discípulos, no son seguidores de Cristo. No están teniendo una relación con Él. En 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Se los puse en esta versión de Nueva Traducción Viviente, pero seguramente la has escuchado, que te la voy a repetir en otra versión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dios, Jesús nos está invitando a tener una nueva vida en Él. Que dejes atrás tu antigua manera de vivir. Que dejes todo aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. Esa es la invitación que hoy el Señor nos está haciendo. Que empieces, tengas una nueva vida, una nueva manera de vivir. En Lucas 9:23, Jesús diciendo, dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí me llama la atención varias cosas. Primero es que les decía a todos. Tú sabes que a Jesús lo seguían multitudes. Dice que aquí a todos les digo, si alguien quiere seguirme, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Pero vemos en la escritura claramente que no toda la multitud estuvo dispuesta a seguirlo. Él les decía a todos, pero no todos estuvieron dispuestos a hacer esto que Jesús les estaba pidiendo. Entonces, si queremos seguir a Cristo, ¿qué debemos hacer? Nos está diciendo, si alguien quiere seguirme, número uno es, debes de negarte a ti mismo.
¿Y qué es negarse a sí mismo? Pues es, fíjense que yo leía el versículo en otras versiones porque a veces les recomendamos mucho eso, que a veces leer el versículo en otras versiones de la Biblia, en otras traducciones, como que trae claridad. Y justo yo leía, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, dice así, en lugar de negarse a sí mismo, dice, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Eso sería negarse a sí mismo. Olvidarte de hacer lo que tú quieras. En otra versión, en la nueva traducción viviente, es, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Eso es negarse a sí mismo. O sea, ya no vas a vivir conforme a lo que tú quieras, a tu forma egoísta. Si tú sabes que al Señor no le gusta que fumes, ¿qué vas a hacer? Pero te voy a poner ejemplos. ¿No vas a hacer? Pues ya no fumes. Si tú sabes que al Señor no le gusta que tú te emborraches, pues ya no vas a emborracharte. Eso es negarse a sí mismo. Si te gusta, sí, pues claro que te gusta, si no, no lo harías. Pero negarse a sí mismo, negarse a sí mismo es decir, aunque a mí me guste, yo sé que al Señor no le agrada. Si yo sé que al Señor no le agrada que yo hable con groserías, que yo ofenda a las demás personas, pues yo voy a dejar de hacerlo, lo vimos. Debemos dar frutos dignos de un hijo de Dios. Si yo sé que al Señor no le agrada que yo no perdone, que guarde rencor, pues voy a perdonar. Eso es negarse a sí mismo. Y dice, tome su cruz cada día y sígame. Y ahí me llama la atención, que es cada día, cada día. No es que no dice, no dijo Jesús, y toma su cruz todos los domingos, ¿no? Porque a veces así somos. Ah, nada más me acuerdo que hay Dios los domingos, voy a la reunión y ya. No, el Señor nos está diciendo, toma tu cruz cada día, no de vez en cuando, no cuando me acuerdo, ¿no? Porque, bueno fuera, voy cada 8 días, a lo menos los domingos, pero hay veces que voy un domingo sí y 5 domingos, ¿no? En- si el médico te dice, oye, pues estás muy, muy enfermo, ahora tienes que, mira, por tu bien tienes que dejar el azúcar, las grasas, el cigarro, el alcohol, pues, qué es negarse a sí mismo? Pues es, yo sé que a mí me gusta la grasa, el alcohol, lo que sea, pero yo lo dejo. ¿Por qué? Porque sé que es por mi bien. Entonces, eso es negarse a sí mismo. O sea, no lo voy a hacer más aunque me guste porque va en contra de lo que me están diciendo, de lo que, en este caso, pues de lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, bueno, y vamos con el cuarto principio. Y todo cristiano debe decidir permanecer, echar raíces y producir frutos de su nueva vida en Cristo. Y para esto, pues yo creo que Jesús nos dejó un ejemplo perfecto para entenderlo, porque no todos permanecen, no todos dan fruto. Y esto lo vemos con la parábola del sembrador. Jesús en la parábola del sembrador nos dice, esto viene en Marcos, ¿verdad? Del verso, bueno, desde el verso 3, aquí puse desde el 4. Pero si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, Jesús les dice les dice, ¿no? A sus discípulos, le dice, mire, el sembrador, aquí lo ven en la pantalla, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Salió a sembrar una semilla. Más adelante, cuando les da la explicación, les dice, pues esa semilla que el sembrador sale a sembrar, pues es la palabra de Dios. Y dice que cuando al sembrar este sembrador, ¿verdad? Una parte de la semilla cae junto al camino y entonces dice que vienen las aves y se la comen. Otra parte cayó en pedregales y entonces Jesús les dice, esta semilla que cae en los pedregales no tiene profundidad porque no echa raíz, ¿verdad? No, porque no tiene profundidad la tierra, entonces esta semilla, al no tener mucha tierra, pues no tiene raíz y el sol la quema. Después les dice, el sembrador echa la semilla y puede caer otra parte entre los espinos. Y entonces los espinos dice que crecen y ahogan la palabra y no dan fruto.
Pero hay otras semillas que caen en buena tierra y entonces esas semillas crecen, se desarrollan y dan fruto. Dice que dan fruto, les dijo Jesús, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces yo aquí te quiero hacer esta pregunta. ¿Ya? Aquí viendo el resumen de la parábola del sembrador que Jesús les dice, lo pueden leer después en Marcos, capítulo 4, del verso 4 al 20. Y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Es un corazón con pedregales? ¿Es un corazón me voy a regresar, perdón, que solo está junto al camino la semilla? Es un terreno que tiene espinos o es una buena tierra? Entonces, ¿qué tipo de terreno es mi corazón? Porque podemos ver en el verso 15, ¿verdad? Que tenemos 4 tipos de terrenos, ¿no? Y el primero de ellos son los que son emocionales e inconstantes, ¿no? Jesús decía, estos son los que están junto al camino. En Marcos 4:15 dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos. Entonces, este tipo de corazón de terreno es cuando son muy emocionales e inconstantes. O sea, por cualquier cosita, ya, se alejan de Dios, se olvidan de la palabra, ¿verdad? Les decía, van cada Semana Santa a la iglesia. Entonces, si se sienten bien, van, si no se sienten bien, no van. Entonces, la semilla es muy fácil que sea robada de sus vidas. Entonces, ¿qué tipo de terreno quiere ser? Los segundos son los que se acobardan ante los problemas y el rechazo de otros. Jesús lo dice en el verso 16 y 17, porque dice, los que se siembra la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, ¿verdad? Sí la reciben con gozo, pero no tiene raíz. ¿Por qué? No, es algo temporal, porque cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella, o cuando viene la persecución. Entonces hay personas que dicen, no, pues es que yo estaba mucho mejor antes de conocer a Dios, nada más empecé a buscar a Dios y me empezó a ir peor. Y entonces se acobardan y regresan a su antigua manera de vivir, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que pues ya mi familia me empezó a criticar, ya me empezaron a decir apodos, que brinca para atrás, que aleluya, que mira. Y entonces, no, por el rechazo de otros, prefieren mejor alejarse y apartarse. Y entonces esa semilla no da fruto. Y tenemos el tercer tipo de terreno, que son los que aman más al mundo, a sus posesiones o su pecado. Jesús lo dijo en el verso 18-19, dice, estos son aquellos en los que se siembra la semilla entre los espinos, que son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y aguan la palabra y se vuelve estéril, no da fruto. Entonces, este otro tipo de terreno, ¿verdad? Es cuando no están dispuestos a dejar su pecado. Ay, no, es que a mí me gusta hacer esto. No, yo cómo voy a dejar esto. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, es que a mí no, que a mí no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, a veces hay este tipo de terreno, pero ya vimos que Jesús nos dice que ¿qué? Nos tenemos que negar a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz cada día y debemos de seguirle. Y finalmente, el cuarto tipo de terreno es los que son tierra fértil, que son aquellos que permanecen firmes y llevan fruto. Jesús lo dijo así en el verso 20. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. Pero aquí yo puedo ver que lo importante es que o un hijo de Dios da fruto. Puedes empezar por cosas pequeñitas y esas cosas pequeñitas te pueden ir llevando a cosas más grandes, ¿verdad? Pero el Señor quiere cambiar tu manera de vivir. El Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros.
Y dice en Lucas 9:24, dice, si alguno, ya voy terminando, dice, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Entonces, si tú no quieres dejar tu vida de pecado, tu vida de maldad, tú no quieres seguir al Señor porque piensas que lo que te ofrece el mundo allá afuera es más importante, lo que va a suceder, dice aquí, es que vas a perder tu vida. Porque a veces buscamos ser felices a nuestra manera afuera, fuera de la voluntad de Dios. Pero yo les quiero decir que fuera de la voluntad de Dios, tú solo vas a experimentar dolor, sufrimiento y fracaso, y que va a ser una felicidad temporal. Lo vimos en el estudio bíblico pasado, que la verdadera felicidad está en Dios. Dios es el único que puede saciar la sed de nuestro corazón, porque tú puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Dios, déjame decirte que no tienes nada. Vas a estar vacío. Ese vacío solo lo puede llenar aquel que te creó. Pero dice que si tú prefieres seguirlo y morir a ti, ¿y qué dice? Elige morir por mí. Es lo mismo que veíamos. Si tú eliges negarte a ti mismo cada día, tomar tu cruz cada día, entonces te salvarás. Pero ya vimos que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Pero Dios te está haciendo una invitación a no solo recibir ese regalo, sino que tú puedas ser un verdadero seguidor y discípulo de Cristo. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, porque solo en Dios vas a encontrar el verdadero significado de la vida, porque Él te diseñó, Él te creó, Él te conoce mejor que tú mismo. Solo en Él puedes encontrar la alegría, la plenitud, la paz. Solo en Él puedes encontrar la vida eterna. Solo Él es esa fuente de agua viva. Nada ni nadie más allá afuera puede ofrecerte lo que el Señor te ofrece. Y termino con Romanos 6:22. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces, Cristo ya nos liberó del poder del pecado y ahora somos esclavos. Otra versión dice, ahora son siervos de Dios. Yo les diría, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ahora hacemos las cosas diferentes. Ahora hacemos las cosas que llevan a la santidad. Y les vuelvo a repetir, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, vamos a seguir pecando, pero nuestro camino es hacia la vida eterna. Y podemos descansar en esa seguridad de que somos salvos por medio de la fe, que es un regalo, es un don de Dios que Dios nos ha regalado y que Dios nos libre de algún día nosotros conscientemente decidir darle la espalda a ese amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así que con esto yo voy cerrando y yo les invito, no importa si tengas una semana, 20 años, 30 años, es a que si tú a lo mejor has simpatizado con Dios, crees en Dios, pero en realidad no le has entregado tu vida. Yo les quiero invitar a que acabando este estudio bíblico, ahí donde estés, tú hagas una oración y le digas, Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero tener esa seguridad de la salvación. Yo quiero saber qué va a pasar con mi alma cuando yo me muera. Yo quiero tener la seguridad que cuando yo muera, yo voy a estar contigo. Y eso es lo más importante. Es la decisión más importante que puedas tomar en toda tu vida y que puedas descansar en el amor del Señor, en que no hay nada que puedas hacer para ganar o perder tu salvación, que no hay nada que puedas hacer para que el Señor te ame o te deje de amar. El amor por ti que tiene Dios por ti nunca cambia. Así que bueno, yo con esto termino el estudio bíblico